El 28 de abril de 1945, uno de los hombres más influyentes del siglo XX encontró su fin a manos de partisanos que luchaban contra su gobierno. Su cadáver fue profanado, escupido y colgado para que todos lo vieran. Su ascenso y caída es una de las historias más notables y es vital para entender la marcha hacia la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini fue el hombre que formó el primer partido fascista exitoso y proporcionaría un modelo a seguir para aquellos que vendrían después. En el video de hoy veremos el ascenso de Mussolini, sus acciones en el poder y la caída que llevó a su fin. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predapio, al norte de Italia. Su familia eran socialistas y aunque sus padres tenían trabajos respetables, eran pobres. Esto se debía en gran parte a que su padre gastaba demasiado dinero en mujeres con las que tenía aventuras. De niño, Benito destacaba por su inteligencia, su naturaleza indisciplinada y su tendencia a ser violento con sus compañeros. En 1903, Mussolini se dirigió a Suiza para evitar tener que participar en el servicio nacional. Allí difunde sus mensajes socialistas revolucionarios y trabaja para un periódico socialista. Es arrestado varias veces por agitar huelgas generales antes de regresar a Italia en 1904. Al volver, debe cumplir 2 años de servicio militar antes de ejercer como docente. A inicios de 1900, Mussolini escribió extensamente sobre el socialismo y encabezó protestas contra la guerra de Italia con el Imperio Otomano en Libia. Pero quizás sus trabajos más notables en este momento fueron su editor en el periódico socialista Avanti. La Primera Guerra Mundial comenzó, pero Italia permaneció neutral mientras otras potencias declaraban la guerra. Mussolini creía que mediante la guerra los italianos comprenderían la necesidad de una revolución socialista. Mussolini publicó un llamado a la guerra en octubre, aunque la mayoría de los socialistas se oponían a la guerra. Mussolini renunció como editor y fue desterrado del Partido Socialista. El 24 de mayo de 1915, Mussolini logró su objetivo, e Italia entró en la Primera Guerra Mundial. Resultaría herido durante un ejercicio de entrenamiento, regresando a casa ya no como socialista. Mussolini creía que los veteranos de la Primera Guerra Mundial serían la base para una fuerza revolucionaria. Combinado con exsocialistas, anarquistas y republicanos, Mussolini formó una nueva fuerza política en Italia. Fue respaldado por terratenientes rurales, industriales y dueños de pequeñas empresas, aquellos que temían el auge del socialismo en el tumulto posterior a la guerra. Los Facidi Combattimento, o bandas de lucha como se les conocía, tomaron inspiración del antiguo fascis romano, un haz de varas atadas y un símbolo de unidad en propósito. Con un uniforme de camisas negras, armados con todo tipo de armas, nacieron los fascistas, Mussolini ganando el apodo de Il Duce. La unión de la oratoria de Mussolini y la violencia de las camisas negras resultó ser una combinación eficaz. Su organización de camisas negras no solo se involucraría en violencia, sino que también humillaría a los principales socialistas, tomando fotografías de los castigos infligidos. Los líderes sindicales y socialistas fueron asesinados mientras Mussolini daba discursos resaltando la fortaleza del pueblo italiano, la debilidad de los socialistas y promoviendo lo que se podría lograr bajo un líder fuerte. En 1921, Mussolini consolidó a los diversos fascistas bajo el partido político fascista. Para entonces, el partido había crecido hasta presumir una membresía de más de 300.000. En mayo del mismo año, Mussolini fue elegido para el Parlamento italiano. En agosto de 1922, los socialistas convocaron a una huelga general, no por algún cambio material, sino para poner fin a la violencia fascista. Esto le dio a Mussolini la oportunidad que necesitaba. Fue capaz de presentar la huelga como una amenaza directa para el país y que el gobierno actual era incapaz de lidiar con la situación. Los fascistas ocuparon varios edificios clave, como oficinas de correos y estaciones de tren. El 25 de octubre de 1922, Mussolini dio un discurso indicando su deseo de tomar el poder, nombrando a 4 de sus camaradas más cercanos para liderar una marcha sobre Roma.
Mientras tanto, Mussolini se puso en contacto con los líderes de la Iglesia Católica, la industria y los monárquicos para asegurarse de que esto no fuera alguna revolución violenta. Anhelaba obtener el poder legalmente, siendo el único capaz de acabar con la violencia fascista. El gobierno renunció, pero no antes de instaurar la ley marcial, permitiendo que el ejército se desplegara contra los fascistas. Mientras unos 30.000 fascistas marchaban hacia Roma el 28 de octubre, Mussolini estaba en Milán esperando para ver si se desplegaría el ejército. El rey italiano, Emanuel III, se negó a firmar la orden para desplegar las tropas, y en su lugar entregó el poder a Mussolini el 29 de octubre. Fue en este punto que Mussolini se dirigió a Roma para aceptar su nuevo cargo como primer ministro. Mussolini buscó establecerse como el dictador de Italia. Gradualmente consolidó el poder y se aseguró de que solo él tendría el control. Uno de sus críticos fue un destacado socialista llamado Giacomo. Cuando habló en contra de Mussolini, fue secuestrado y brutalmente golpeado hasta la muerte por los camisas negras. Después de esto, ningún otro miembro del Parlamento se atrevió a hablar en contra de los fascistas. Mussolini confirmó fuertes lazos con la Iglesia Católica, reconociendo la necesidad de su sólido apoyo. Buscó erradicar el analfabetismo en Italia mientras modificaba el currículo para adoctrinar a la juventud en apoyo a un líder fuerte. El Programa Nacional, después del trabajo, se estableció para dar a los trabajadores actividades recreativas, lo que provocó un aumento en cosas como bibliotecas, centros de ocio y cines. Se abolieron las elecciones, se prohibieron los partidos políticos y se estableció un tribunal especial para tratar con aquellos considerados subversivos. Los oponentes políticos fueron exiliados o condenados a muerte. Mussolini buscó presentarse como casi sobrehumano, un ejemplo primordial de virilidad. A menudo organizaba películas de propaganda de él trabajando en la tierra o participando en deportes. Afirmó que trabajaría durante toda la noche. Dejó la luz encendida en su oficina, demostrando su duro trabajo. Se decía que sus discursos curaban la sordera, como los milagros católicos. En realidad, Mussolini se iba a la cama mucho antes de que se apagaran las luces, y es poco probable que sus discursos curaran la sordera. Se presentó como un hombre de familia devoto, con su esposa Rochelle. En realidad, Mussolini había abandonado a su primera esposa e hijo en 1915 para estar con Rochelle, la hija de 16 años de la nueva amante de su padre. Mussolini envió a su primera esposa e hijo a un asilo para evitar cualquier vergüenza para su imagen, aunque murieron poco después. Aunque Mussolini pudo lograr un control total dentro de Italia, escribiendo el plan para futuros dictadores, Italia aún carecía de una cosa en comparación con sus potencias europeas rivales. Italia había sido considerada por largo tiempo como la menor potencia europea, pues carecía de significativas posesiones coloniales. Mussolini buscó crear un nuevo imperio romano buscando controlar el Mediterráneo. En África del Norte, Mussolini reprimió brutalmente las rebeliones en lo que ahora es la moderna Libia, utilizando marchas forzadas, armas químicas y campos de concentración. Se cree que fueron asesinados entre 50.000 y 70.000 hombres, mujeres y niños. En Abisinia, la actual Etiopía, Mussolini buscó abordar una humillación infligida a las ambiciones coloniales de Italia cuando la nación africana resistió la ocupación a finales del siglo XIX. Mussolini desató toda la fuerza de su moderno ejército contra los abisinios mal equipados, utilizando nuevamente armas químicas. Tenemos un video sobre la crisis abisinia para aquellos que deseen explorar más el tema, pero quizás el compromiso extranjero más relevante de Italia fue durante la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española vio tanto a la Alemania nazi como a la Italia fascista intervenir del lado de los nacionalistas de Franco. Fue una demostración para el resto del mundo del poderío militar de la Alemania nazi e Italia, así como de los horrores de la guerra moderna. Mostró crucialmente a Mussolini y Hitler acercándose cada vez más. A inicios de los años 30, Europa
esperaba que Mussolini frenara los planes expansionistas de Hitler. Los intentos de calmar a Mussolini sin castigar la invasión de Abisinia fracasaron. Hitler había admirado por largo tiempo a Mussolini por su ascenso al poder. Al principio, Mussolini no estaba muy impresionado con Hitler, refiriéndose a él como un payaso tonto. Pero a medida que Hitler desarrollaba la máquina de guerra nazi, Mussolini comenzó a darse cuenta de que sería el socio menor en cualquier relación con Alemania. En mayo de 1939, Mussolini y Hitler confirmaron su alianza con el Pacto de Acero, vinculando al ejército italiano. Al ver la debilidad de Gran Bretaña y Francia frente a las anexiones de Italia y Alemania, Mussolini estaba prácticamente asegurado de su sueño de un nuevo imperio romano. Sin embargo, cuando Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Mussolini no declaró la guerra inmediatamente. Todavía estaba esperando para ver si Gran Bretaña y Francia le ofrecerían territorio en el Mediterráneo, pero cuando quedó claro que Francia caería, Mussolini entró en la guerra del lado de Alemania el 10 de junio. A diferencia de la Alemania nazi, Italia no estaba lista para la guerra. El ejército italiano luchó en el norte de África contra los británicos y no pudo derrotar a un ejército griego muy superior en número. El ejército nazi a menudo respaldaba a sus aliados italianos, hasta el punto de que Hitler inicialmente no quería que ningún soldado italiano participara en la invasión de la Unión Soviética. Sin embargo, Mussolini estaba ansioso por asegurar la participación italiana, lo que llevó a la muerte de alrededor de 80.000 soldados italianos. En Yugoslavia, miles fueron ejecutados sumariamente o detenidos en campos de concentración. La toma de rehenes civiles y sus posteriores ejecuciones se utilizó para disuadir a los partisanos. Los ataques de represalia contra civiles eran comunes donde el ejército italiano sufrió pérdidas. 1943 vio el comienzo del fin de Mussolini. Las potencias del Eje fueron derrotadas en África del Norte y los Estados Unidos habían entrado en la guerra contra Italia y la isla de Sicilia fue invadida. Las fuerzas aliadas bombardeaban el territorio italiano, incluyendo su capital, Roma. El gobierno de Mussolini podía ver que el final estaba cerca y aprobó una moción de censura que incluía a su propio yerno votando en su contra. El rey depuso a Mussolini en julio de 1943 y Mussolini fue detenido en un retiro montañoso aislado. El nuevo primer ministro italiano buscó poner fin a la guerra, pero Alemania no estaba preparada para ceder Italia tan fácilmente. Alemania invadió y dividió el país en dos, formando la República de Salo en el norte. En una audaz incursión, los soldados nazis rescataron a Mussolini y lo instalaron como un gobernante títere del Estado recién formado. Mussolini fue llevado ante Hitler, quien insistió en que debía ejecutar a los traidores que lo depusieron, resultando en la ejecución de su yerno. Mussolini intentó atribuir la derrota de Italia a sus generales, cuyos consejos ignoraba regularmente, y a los judíos italianos. Mussolini ordenó la deportación de alrededor de 6.000 judíos italianos a Auschwitz. Mientras los nazis dirigían la nueva república, Mussolini fue puesto bajo arresto domiciliario, su poder extinguido. Cuando las fuerzas nazis ocupantes fueron derrotadas con el colapso de la república, Mussolini intentó huir a España con su amante, Gloretta Petitjean. Mussolini intentó huir en coche y camión con su séquito de leales y guardias alemanes. Intentó disfrazarse de soldado alemán. El convoy de Mussolini fue detenido por un pequeño grupo de partisanos italianos, quienes obligaron a los hombres del dictador en fuga a rendirse después de un breve tiroteo. Los partisanos estaban dispuestos a dejar ir a los alemanes si prometían entregar a los italianos entre ellos. Cuando los partisanos registraron el convoy, notaron a un Mussolini de aspecto sospechoso intentando esconderse. Fue sacado del camión sin ninguna interferencia de los guardias alemanes. Mussolini fue detenido por los partisanos hasta que se decidió que debía ser ejecutado por italianos, no capturado por los aliados. Fue llevado a la Villa Belmonte, donde fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, junto con su amante y varios otros cautivos fascistas.
Los cuerpos fueron transportados en un camión hacia Milán. El cuerpo de Mussolini fue golpeado, escupido y pateado por las multitudes que se reunieron. Su cadáver fue colgado en el techo de una estación de gasolina para que todos lo vieran. No podemos mostrar las imágenes del cuerpo de Mussolini en YouTube, ya que es increíblemente espantoso. Su cuerpo fue golpeado hasta quedar irreconocible. Decir que su rostro fue desfigurado es quedarse corto. Las imágenes están ampliamente disponibles en Google y son muy fáciles de encontrar. Mussolini buscó crear un nuevo imperio romano y una nueva forma de gobierno autoritario. Con una mezcla de carisma, opresión política y violencia de camisa negra, pudo tomar el control de un país fracturado. Sus ambiciones y arrogancia resultaron en una serie de decisiones que llevaron a Italia a jugar un papel secundario ante la Alemania de Hitler. El legado de Mussolini es uno de guerras fallidas y la formación de una de las ideologías más destructivas del siglo XX. Gracias.